Episodio 2. Turno nocturno en el hospital. Era una tarde de verano y ella se estacionó en un espacio específicamente asignado para estudiantes. Ingresó al hospital de aquel pueblo lejano y de pocos habitantes. El hospital, convenientemente ubicado cerca de su residencia, era el más cercano a la población, muy completo y con múltiples servicios hospitalarios. Horas atrás hubo un apagón en todo el pueblo por fallas en la central eléctrica. Duró apenas unos minutos y pocos le prestaron importancia, aunque posteriormente el personal del hospital comprendería la magnitud de lo que implicaría para ellos. Lucía había sido asignada al área de oncología y hematología, e iba a pasar sus primeros turnos únicamente en el área de hematología. La enfermera preceptora, quien estaba a cargo de instruir a los estudiantes, debía estar esperándola. Lucía había tenido que cambiar su estilo de vida para acoplarse al turno nocturno de 9 de la noche a 7:30 de la mañana, pero estaba motivada por estar ya en su cuarto año de estudios y próxima a graduarse como enfermera. Como cualquier joven de 24 años, sentía que iba a perder balance en su vida social y las cosas que se iba a perder en este último año. Sin embargo, ser enfermera era su vocación, su carácter era delicado, cuidadosa y amable con las personas. Era delgada y de estatura baja. Temía que las largas horas podían volverse pesadas muy pronto, y por ese motivo llevaba sus zapatillas más cómodas. Lucía se dirigió al área de hematología, donde debía encontrarse con la enfermera supervisora. Pero la enfermera no llegó a tiempo. Debía encontrarse con ella a las 7 de la noche, 2 horas antes de que empiece el turno, pero llegó casi a las 9 de la noche. Lucía estaba aburrida y con algo de sueño cuando la enfermera Sánchez llegó por fin. Era una mujer delgada y de estatura alta, con una presencia que mezclaba amabilidad y un halo de misterio. Lucía no podía evitar sentirse intrigada por su supervisora. La enfermera Sánchez tenía una ligereza singular y una forma peculiar de moverse. Sus ojos parecían observar más de lo que dejaban entrever, y Lucía no lograba descifrar qué era lo que la incomodaba de ella, pero esa sensación tardó poco en desaparecer conforme se concentraba en sus obligaciones. «Bienvenida, Lucía», dijo la enfermera Sánchez con una sonrisa. «Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Sé que es tu primera noche, así que no dudes en preguntar». Lucía sonrió y asintió, sintiéndose un poco más tranquila. La enfermera Sánchez le mostró las tareas para la noche y le dio un recorrido rápido por el área de hematología. Sus tareas consistirían en monitoreo de pacientes, toma de signos vitales y comprobar historiales clínicos. Si requería algún insumo, la supervisora le indicó que podría encontrarlos en la bodega de suministros médicos y de oficina al final del pasillo largo. Debía procurar siempre dejar sus puertas cerradas. Lucía acompañó a la enfermera por los pasillos hasta la sala de descanso de enfermería y luego se dirigió al vestuario para ponerse su uniforme y guardar sus pertenencias. Salió apresurada y pasó cerca de la sala de descanso, donde escuchó a otros estudiantes rumoreando sobre un paciente del ala de psiquiatría que había desaparecido misteriosamente. No le prestó atención porque estaba por llegar tarde a su puesto de trabajo, pero la información incrementó su incomodidad mientras se instalaba y repasaba sus tareas. Pasaron las horas y Lucía había hecho todo acorde a lo planeado. Había apenas 5 pacientes en aquella área por temas relacionados a control de infecciones y monitoreo. Todos dormían cómodamente. Solamente la acompañaba la enfermera supervisora y otra trabajadora que se encargaba de labores administrativas en el mostrador. Más tarde, llegó el turno de encargarse de los historiales clínicos, y entre otras cosas, revisó los correos electrónicos que había enviado el hospital al personal. Uno de ellos la dejó muy preocupada. Era un mensaje del hospital advirtiendo al personal que tomara precauciones adicionales, especialmente al salir al área de estacionamiento por la noche. El comunicado indicaba que el personal debía asegurarse de parquear sus coches siempre en un área iluminada, y si se estacionan en el subsuelo, hacerlo cerca de las escaleras o del elevador.
Al parecer hubo un incidente en el ala de psiquiatría. Varios sistemas de seguridad fallaron por el corte generalizado de energía, porque el generador eléctrico de esa ala del hospital falló al mismo tiempo del apagón. La advertencia no hizo más que alimentar una semilla de paranoia que crecería en el transcurso de la noche. Lucía revisó a los pacientes en varias ocasiones, y para hacerlo tuvo que cruzar un pasillo apenas iluminado por una tenue luz fluorescente que titilaba constantemente. En una ocasión, mientras leía un historial clínico y se dirigía donde un paciente, creyó ver a su supervisora entrar en una de las habitaciones. La siguió para hacerle una pregunta, pero al entrar solo encontró al paciente profundamente dormido. «Debo estar imaginando cosas», pensó. Al salir, la luz parpadeaba aún más, extendiendo su falla a lo largo del pasillo hasta la bodega de suministros, aumentando su sensación de incomodidad. Debía reportar esto para que lo arreglen cuanto antes. Una vez de regreso a su estación de trabajo, Lucía tuvo el extraño presentimiento de estar siendo observada. En un momento, mientras revisaba los historiales clínicos, escuchó un susurro. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras intentaba convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. La enfermera Sánchez apareció por la esquina y se acercó a ella, notando su tensión. «¿Estás bien, Lucía?», preguntó con preocupación. «Sí, solo estoy un poco nerviosa, creo», respondió Lucía, tratando de sonar convincente. «Supongo que estoy dejando que mi imaginación se vuelva loca. Es mi primer turno nocturno y el café que he tomado me está poniendo nerviosa». «Es normal», dijo la enfermera Sánchez con una sonrisa tranquilizadora. «Las primeras noches pueden ser un poco molestas, pero te acostumbras. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte». Lucía asintió y trató de concentrarse en su trabajo, pero no podía sacudirse la idea de que algo no estaba bien. La luz en el pasillo titilaba cada vez más y ya era molesto. Después de algunas horas, la persona que se encontraba en el mostrador ya se había ido sin siquiera haber tenido la oportunidad de hablar con Lucía. Se había quedado sola con su supervisora por lo que restaba del turno nocturno. A lo largo de la noche, Lucía trató de mantener la calma y cumplir con sus tareas, pero cada vez que se quedaba sola o que tenía que levantarse para revisar a los pacientes, empezó a tener un extraño presentimiento. Era una sensación de que algo no andaba bien. Su instinto, su cerebro primitivo le señalaba que había algo que debía prestar atención. Algo muy importante. Supo calmarse para mantener la compostura, pero empezó a sentir una presencia a su alrededor, en especial cuando estaba sola. Al final del turno, cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, se sentía agotada, tanto física como mentalmente. Habían llegado otras enfermeras y trabajadores para el siguiente turno. No encontró a su enfermera supervisora para despedirse de ella. Asumió que debía estar ocupada en alguna de las múltiples tareas pendientes. Mientras se preparaba para irse, un paciente la llamó desde su cama. Era un hombre mayor que había estado en el hospital por un tiempo. «Vi a alguien anoche», dijo en voz baja. «Pensé que eras tú, pero no eras tú». Lucía se quedó congelada por un instante, tratando de encontrar lógica a lo que escuchaba. «¿Qué quieres decir?», dijo ella. «Había otra persona», continuó el paciente. «Era una persona alta». Lucía trató de calmarse, pensando que el paciente podría estar confundido. «Debe haber sido la enfermera Sánchez», dijo, tratando de convencerse a sí misma. Lucía salió del hospital rumbo a su apartamento, ubicado a 5 minutos en coche. Solo quería descansar. El turno nocturno la había dejado agotada. Llegó a su morada. Su apartamento quedaba en el primer piso de un edificio residencial mediano, y se sentía afortunada de haber conseguido aquel lugar para su último año de estudios. Poco después de entrar y de desayunar, notó que había olvidado una pequeña cartera donde guardaba sus documentos en el hospital. Lo más importante, su licencia de conducir y su tarjeta de identificación del hospital.
No importa, los recogería en la noche. Después, durmió como un tronco por muchas horas. En un extraño sueño, casi al borde de una pesadilla, vio al mismo paciente que habló con ella antes de irse del hospital. En su sueño, el paciente le dijo: «Ten mucho cuidado, Lucía». Trató de sacudirse el horror experimentado por aquella pesadilla antes de iniciar su turno en su segunda noche en el hospital. Al llegar, se encontró nuevamente con la enfermera Sánchez, quien la recibió con la misma amabilidad de la noche anterior. La noche comenzó de manera normal. Lucía cumplió con sus tareas habituales: monitoreo de pacientes, toma de signos vitales y revisión de historiales clínicos. Sin embargo, recordó que no notificó al personal encargado de luz que estaba fallando en el pasillo. Inmediatamente redactó un email notificando este hecho. No podía dejar de pensar en el paciente desaparecido del ala de psiquiatría, de quien no había vuelto a escuchar nada, y de la advertencia que había recibido en su sueño. A mitad de la noche, Lucía se quedó sola de nuevo y se dio cuenta de que necesitaba hojas en blanco para imprimir algunos historiales clínicos. Las hojas en blanco y otros suministros de oficina se guardaban en la bodega de suministros. La bodega quedaba un poco lejos de la zona de descanso de las enfermeras, casi a la salida del ala de hematología. Decidió ir a la bodega para reponer varios suministros. Casi a la mitad del camino, las luces se apagaron completamente y el pasillo quedó iluminado solo por los letreros y señalética del hospital. Lucía se paralizó por un momento y una sensación de frío recorrió su espalda. Trató de mantener la calma y sacó su teléfono celular para iluminar el frente con su linterna. Siguió caminando entre la oscuridad, tratando de no pensar en nada más que el trabajo, evitando traer a su mente cualquier idea de los extraños acontecimientos vividos desde la noche anterior. Cuando llegó a la entrada de la bodega de suministros, se sorprendió al ver que las puertas estaban abiertas. No deberían estar así, pues se le indicó que esas puertas siempre debían permanecer cerradas. Se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Justo cuando estaba a punto de entrar, la enfermera Sánchez apareció de repente. «¿Qué haces aquí, Lucía?», preguntó, con un tono más serio de lo habitual. «Necesito hojas en blanco para imprimir algunos historiales», respondió Lucía. «Regresa a tu estación y utiliza otro tipo de papel», ordenó la enfermera Sánchez. «No debes entrar aquí». Lucía se sintió desconcertada, pero obedeció sin hacer preguntas. De regreso en su estación de trabajo, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La actitud de la enfermera Sánchez era extraña y le hizo pensar que había algo raro en aquella bodega de suministros. Su instinto más profundo le puso esta palabra en su mente: muerte. Durante la siguiente media hora, Lucía cumplió con sus actividades. En un momento de calma, decidió revisar los correos electrónicos del hospital. Una notificación especial confirmaba que uno de los pacientes había desaparecido. El correo electrónico contenía detalles adicionales sobre el paciente desaparecido y mencionaba que se debían tomar precauciones especiales debido a su historial de comportamientos erráticos y peligrosos. La advertencia del correo electrónico aumentó su paranoia, así que decidió ponerse en pie y caminar un poco por el área iluminada para tranquilizarse. Fue hasta la entrada, donde estaba el mostrador, y vio el teléfono del hospital con la lista de números de extensiones para diferentes áreas internas. Pensó que si veía algo raro, podría llamar por teléfono a alguien. De repente se abrió la puerta principal. Era la mujer encargada del mostrador. Había olvidado su bolso con su teléfono celular y había regresado por él. Lucía había quedado paralizada por su rápido entrar y trató de recomponerse sin parecer agitada. Le dijo a la mujer que al menos se sentía bien por estar acompañada por el resto del turno. De no ser por la enfermera Sánchez, ella estaría totalmente sola. Para terrible asombro y decepción de Lucía, la mujer visiblemente confundida le dijo: «No conozco a ninguna enfermera Sánchez y sé los nombres de todos quienes trabajan aquí. No somos muchos». En ese instante Lucía quedó paralizada y le mencionó los detalles de lo que había vivido.
Al mencionar que la bodega estaba abierta, la mujer se puso más seria y decidieron llamar a seguridad para que revise la zona. Al cabo de pocos minutos llegaron 2 guardias, quienes cautelosamente avanzaron hasta la bodega, que mantenía aún sus puertas abiertas. Al revisar dentro, para su horror encontraron a una persona vistiendo una bata de hospital, visiblemente perturbada, agachada en un rincón, murmurando para sí mismo, repitiendo: «Él me obligó a hacerlo, fue él». Llegó la policía y demás gente encargada, y se lo llevaron. Se trataba del paciente que había escapado del ala de psiquiatría. Afortunadamente para Lucía lo habían atrapado antes de que él la atrape a ella, pues el hombre confesó que la espiaba a la distancia desde la oscuridad, por las esquinas y bajo las camas cuando iba a visitar a los pacientes. Si ella hubiese entrado a la bodega, Lucía pudo haberse convertido en otra víctima, pues se supo que lamentablemente este perturbado individuo había terminado con la vida de una persona que trabajaba en el hospital. Lucía se hizo amiga de la mujer del mostrador. Intercambiaron números y se despidieron cuando aún estaba oscuro. Lucía no pudo encontrar su licencia de conducir en el hospital y era lo que menos le importaba. Solo quería descansar. Al llegar a su apartamento, por un breve instante le pareció ver la figura de una enfermera cerca de la puerta de su casa. Le pareció que era su cabeza inventando cosas después de todo lo vivido. Apenas entró a su apartamento, recibió una llamada de su nueva amiga. Le dijo que en el hospital se habían equivocado terriblemente y acaban de confirmar que no era 1, sino 2 los pacientes que habían escapado del ala de psiquiatría y que se supone debían estar juntos. Y Lucía escuchó algo que le heló la sangre. La víctima del atacante fue una enfermera de apellido Sánchez y al parecer había fallecido horas antes de que Lucía llegue al hospital por primera vez. Nada de esto tenía sentido y Lucía, totalmente confundida, tuvo de nuevo el mismo presentimiento de antes de entrar a la bodega, y esta vez no dudó ni un segundo en que la mejor decisión era salir corriendo en dirección a la calle. Así lo hizo, y una vez ahí, mientras veía por fuera las ventanas de su apartamento, pudo ver cómo una de ellas yacía rota, y en el suelo trozos rotos de cristal. Llamó a la policía. Les dijo que pensaba que había alguien allí, un intruso. 2 policías llegaron rápido y entraron con cautela, no sin antes hacer unas pocas preguntas. Al cabo de pocos minutos, Lucía con horror fue testigo de una terrible escena que la paralizó de terror y necesitaría de años para dejar de tenerla en su mente. Los policías sacaron a rastras y esposado a un individuo visiblemente perturbado, con una mirada maníaca y aterradora. Llegó otro carro de policía con 2 oficiales más, y ellos se acercaron a Lucía y la alejaron de la aterradora escena. Antes de alejarse totalmente, el individuo esposado y custodiado por los policías pasó cerca de ella y la miró y reconoció al instante. Sonrió con una mueca enferma e infernal, como si fuera un monstruo proveniente del mismísimo infierno, queriendo anunciar lo que pudo ser, pero por fortuna no fue. Las miradas de él y Lucía se cruzaron por apenas un segundo, antes de que los policías la aparten totalmente. Posteriormente, Lucía supo que los 2 pacientes estuvieron acechándola desde el día anterior. La siguieron desde el parqueadero, cuando ella llegó al hospital por primera vez. Ingresaron al área de hematología en la noche, arrastrándose en la oscuridad para posteriormente ocultarse en la bodega de suministros. Uno de ellos se obsesionó terriblemente con Lucía. Rebuscó su bolso y se llevó su licencia de conducir. Así es como pudo saber dónde vivía. Aquel individuo, totalmente fuera de sí y con las peores intenciones posibles, estaba escondido en el armario de la habitación de Lucía, riendo silenciosamente en la oscuridad con una mueca deforme y maníaca, esperando a que Lucía entre a su habitación. Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.